muy buenas tardes a nuestra comunidad, aunque lo hacemos desde el frío. Mucho frío. En algunas zonas de nuestra comunidad de Castilla y León los termómetros han bajado hasta menos 20 grados. Tal es así que la delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta del protocolo de coordinación de actuaciones por el temporal de nieve que se agravará desde esta noche en todas las provincias de la comunidad y que puede afectar a la red de carreteras del Estado. Tenemos a nuestro compañero, esas son imágenes que corresponden al día de hoy, tenemos a nuestro compañero Andrés Gómez desde la redacción de nuestros compañeros de informativos. Andrés Gómez, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última hora? Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Bueno, pues la situación, frescas. Sí, la verdad es que sí, aquí se está bien, pero desde luego fuera las temperaturas son mucho más bajas y como bien apuntabas, hoy de hecho hemos tenido novedades. Ayer la jornada era más tranquila, teníamos incluso ratos de sol, sobre todo por la tarde, y hoy ya tenemos otro frente. Hoy la nevada digamos que se ha desplazado un poquito, las zonas más afectadas están siendo Zamora, también León, áreas principalmente de montaña, especialmente en Sanabria, incluso hay algunos problemas hasta ahora en zonas de carretera, y bueno, en el resto hemos tenido, entre comillas, la suerte de que la cota de nieve, que esta mañana era muy baja, ha ido subiendo. Por lo tanto, no esperamos nevadas como mínimo importantes en zonas muy pobladas. Desde luego no las esperamos tampoco en capitales de provincia. Por lo tanto, la situación mejora un poquito. También de cara a esta próxima madrugada no esperamos esas heladas exageradas que hemos tenido hoy. Hemos tenido datos en el sur de Ávila cercanos a los 20 bajo cero, otra vez en Soria, en puntos de Segovia y también de la provincia de Ávila, valores de 14, 15 bajo cero. Esas heladas digamos que las podemos aparcar. Esta noche será un poquito más templada, tendremos lluvias por debajo de los 1000 metros y la nieve seguirá cayendo, eso sí, en zonas de montaña. Y un poquito adelantándonos a lo que va a pasar esta semana, van a seguir llegando frentes, vamos a seguir hablando de nieve, sobre todo en zonas de montaña, pero quizá el fin de semana también vuelva la nieve a la meseta. Es decir, que no vamos a aparcar esa imagen blanca que destapábamos desde este pasado fin de semana. Continuamos. Continuamos, de hecho, tenemos avisos para mañana otra vez en todas las zonas de montaña. De hecho, en Sanabria, que ya han visto cómo nevaba hoy, mañana tenemos aviso de acumulación hasta 10 centímetros de nieve nueva en 24 horas. También en la cordillera cantábrica de León seguirá nevando, en el sistema central, otra vez en Ávila, en Segovia, pero como decía, la noticia digamos para mañana es que la cota de nieve, sobre todo durante la primera parte del día, rondará los 1400 metros y eso sí, después mañana por la noche volverá a bajar hacia los 1000. Por lo tanto, quizá mañana por la tarde-noche volvamos a tener nevadas incluso otra vez en alguna capital de provincia. Por lo que vemos, Andrés, una de cal y otra de arena. Lo que sí que hay que recomendar es precaución, sobre todo por esas placas de hielo. Sí, porque efectivamente, aunque las temperaturas esta noche no van a ser tan bajas, se ha acumulado muchísimo hielo, ese hielo se ha compactado, por lo tanto, o tendría que subir mucho la temperatura, cosa que no prevemos a corto plazo, o tendría que llover muchísimo, cosa que tampoco se prevé. Por lo tanto, mucha precaución, no hay que bajar la guardia. Parece ser que al menos, como mínimo, hasta el domingo de esta semana, habrá que estar atento a la información meteorológica y a los servicios informativos. Pues lo haremos, por supuesto, y daremos buena cuenta en este programa. Gracias, Andrés Gómez. Y como estas bajas temperaturas, lógicamente, aparte de esa precaución, de estar pendientes de muchas cuestiones para no tropezar, que no haya accidentes, vamos a hablar del virus de la gripe. Les cuento, los casos de gripe se disparan en nuestra comunidad, la comunidad que más casos, que más índice gripal, de virus gripal hay en toda España, tanto como 239,82 casos por cada 100.000 habitantes. Esther Bermejo está a las puertas del Hospital Río Ortega en Valladolid. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Cristina. Como bien decía nuestro compañero Andrés Gómez, esas bajas temperaturas de 14, 15 grados bajo cero que hemos tenido este día en Ávila o en Soria han disparado los casos de gripe en Castilla y León, o los están disparando. Fíjate, 2.861 casos al día estamos detectando.
Eso sí, no podemos hablar nosotros en Castilla y León, como en otras comunidades ha ocurrido, de urgencias colapsadas. Se han reforzado el número de profesionales y el número de camas en los hospitales de nuestra región. Pero vamos a ver si estas temperaturas, estas bajas, como decimos, han influido en ese disparo de los números de casos de gripe en nuestra comunidad. Con nosotros estará en unos minutos el catedrático en microbiología, el doctor Eiros, y además jefe del servicio de este hospital donde estamos, el Río Ortega de Valladolid. Gracias, compañera. Volveremos contigo en unos minutos. Ahora nos vamos hasta Segovia, donde también es muy importante lo que va a suceder en Cantalejo las próximas horas. Es la tercera edición, la concentración motera de Cantalejo en su tercera edición, con un homenaje previsto. Adelante, Javier. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Bueno, ya ves, totalmente blanco ha amanecido Cantalejo. Aquí están ultimando los preparativos para la que es una de las citas moteras de este mes, en Cantalejo, provincia de Segovia, porque Castilla y León vuelven a rugir los motores. Este fin de semana en Cantalejo se esperan a más de 7.000 moteros, esperan batir récords en esta concentración. La leyenda continúa. De momento, seguimos mirando el parte meteorológico porque con suerte lloverá, esta nieve desaparecerá y sin duda esta nueva edición de La Leyenda Continúa será todo un éxito. Enseguida os damos muchos más detalles. Gracias, Javier Luna, desde Cantalejo, en la provincia de Segovia. Y en unos minutos también estará con nosotros y hablaremos con el criminólogo Ricardo Magaz. Con él valoraremos los últimos datos sobre esa autopsia que todavía no ha sido comunicada, las conclusiones de la autopsia. No se sabe aún dónde murió la joven Diana Quer. El autor confeso se mantiene en la prisión de Teixeiro. Con él valoraremos todos los hallazgos hasta el momento. Eso será en un ratito. Más temas dentro de nuestro sumario. Comenzamos en este martes. Lo acabamos de escuchar. El virus de la gripe sigue afectando con mayor incidencia a menores de 15 años. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir y actuar? Si les decimos gorrón, puede que piensen en alguien que es aprovechado, pero no para los abulenses del Tiemblo. Veremos qué significa para ellos y otros vocablos que usamos en Castilla y León. Además, los libros que preferimos para nuestros ratos de lectura. Y esta tarde nos visita el escritor Rubén Abella. Ya con su primera novela consiguió en 2002 el premio Torrente Ballester. Ha impartido conferencias y clases en universidades de todo el mundo y hoy conoceremos también su faceta fotográfica. Bueno, arrancamos yéndonos hasta Ávila, una de las provincias más castigadas por el temporal. En estos momentos sigue nevando en Ávila, nos lo cuenta nuestro compañero Roberto Ponce. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a ver cómo os lo cuento. Nuestra intención era llegar hasta Villanueva del Campillo, en la provincia de Ávila. Estamos en la AVP 637. Está a 5 kilómetros de la Nacional 110, pero no hemos llegado ni a 1 kilómetro. Y es que debido a la orografía del terreno, a la nieve que como veis sigue cayendo y por supuesto también el hielo, pues eso, no hemos podido llegar apenas a 1 kilómetro. Nos ha tenido que rescatar un camión que nos ha permitido dar la vuelta al coche. Por lo tanto, imposible llegar a una localidad que lleva aislada desde prácticamente la noche del viernes. Los camiones pueden subir, incluso también por supuesto los tractores, pero los vehículos normales no. Con cadenas, alguno arriesgado lo intenta, pero ha tenido que desistir. La circulación por vías como la Nacional 110 es normal, carriles limpios, aunque se recomienda precaución. Y eso es lo que nos advertían los conductores que venían de allí. Para todoterrenos vale, pero más nada, y en el pueblo está prácticamente intransitable. Se puede andar con tractores y con una máquina, uno que tiene una máquina excavadora, pero muy mal. Unos metros más arriba la situación es esta. El hielo impide continuar y el quitanieves tiene que hacer hueco para que los vehículos puedan pasar. Pero no todos. Ellos van a abastecer al ganado. Ya llevaba 2 días sin comer y hay que echar de comer, si no con este frío se mueren. Hemos intentado poner las cadenas para subir y nada, es imposible subir. Panorama parecido en pueblos cercanos. Lo saben quienes están en ruta. La calle está muy mal, ¿eh? Hay calles que tienen hasta 2 metros de nieve.
La nieve sigue cayendo mientras las máquinas continúan trabajando en medio de esta estampa invernal. Pues ya lo veis, prácticamente una odisea. Eso sí, el paisaje es muy bonito, puramente invernal, la nieve sigue cayendo, la previsión es de que siga cayendo nieve en toda la provincia de Ávila en las próximas horas, por lo tanto pedimos precaución y nosotros lo seguiremos intentando. Claro que sí, gracias Roberto. Pedimos encarecidamente esa precaución porque en Segovia, también una de las provincias más afectadas, ha ocurrido que ha habido más accidentes de los que en un primer momento se pensaban. Nos lo cuenta nuestra compañera Carlota Muro, debido a ese hielo en aceras y en distintos accesos. Adelante, compañera Carlota. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Pues como podéis ver detrás de mí, las calles aquí en Segovia siguen siendo prácticamente intransitables. Una situación que ha provocado que hasta la tarde de ayer, según los últimos datos que os podemos ofrecer, 57 personas hayan acudido por golpes debido a resbalones y caídas por las calles al centro de urgencias. Ambulancias que no paran de llegar a un servicio de urgencias repleto de gente. Según los últimos datos del hospital, en la tarde de este lunes el 60% del total de las urgencias estaban relacionadas con golpes por caídas en unas calles todavía heladas. Un golpe en el brazo que no le puedo subir y tengo todo esto de aquí moratado. Me he caído, según bajaba esta mañana, me he resbalado y me he hecho mucho daño en este brazo. Entonces me han puesto como un aparato, tengo que estar un mes y luego a lo mejor operación, si no se recorrige. Que limpien, que manden limpiadora, porque hay mucha gente que pueden limpiar. ¿Por qué no lo limpian? Que le echen, si no lo van a limpiar, porque le echen sal. Porque son muchas las personas que hay en urgencia con brazos rotos, con piernas rotas. Mira cómo estoy yo de la columna también, que fue la columna que me di. Al caos de urgencias se suma el de los vehículos que intentan acceder al recinto hospitalario, cuyo parking, según nos cuenta esta paciente, se ha convertido en una pista de hielo. Acabo de venir a una consulta y el parking supuestamente de pago, que debe estar en condiciones buenas, está lleno de nieve y encima hacen pagar a la gente. Me parece injusto y voy ahora mismo a poner una hoja de reclamaciones. Una situación que por el momento solo se puede evitar extremando la precaución de nuestros pasos. Pues Cristina, de momento la nieve nos está dando una tregua, eso sí, las bajas temperaturas están convirtiendo el suelo de Segovia en una auténtica pista de patinaje. Y muy peligrosa, gracias compañera. Y de Segovia nos vamos hasta Soria porque ha recogido la mínima de toda España, la mínima más importante de toda España, menos 16 grados y han amanecido con menos 8 grados. Para gran parte de los sorianos las temperaturas de estos días no son algo excepcional. No hace frío, es que lo hemos tenido anteriormente más fuerte, más frío. Otros años ha hecho muchísimo más. Yo recuerdo cuando llegaba a casa que tenía la cabeza embotada, no sentía ni los oídos y vamos, tenía los dedos siempre pelados, o sea, un frío. Pero bueno, yo creo que tendría que nevar incluso todavía más. Pero en la capital también había quienes esta mañana no se esperaban temperaturas tan bajas. Un frío del diablo, los dedos se me estaban congelando, pero bueno, ahí vamos. Estamos trabajando, que eso es lo importante. Sí, mucho frío, la verdad, porque menos 5 grados cuando salía de casa, que sacaba las manos del bolsillo y se te quedaban congeladas. Pero bueno, es lo que toca. Y aunque la sensación térmica sea gélida, en una ciudad tan acostumbrada al frío, la vida sigue igual. Pues bueno, abrigarnos un poquito más y para adelante. Sí, claro, hay que salir, hay que trabajar. Sí, nada, que no pasa nada. Se abriga uno más y ya está. Yo seguiré haciendo la vida normal. Hay que ir a clase, hay que ir a trabajar, nieve, llueva o lo que toque. Y así lo que queda de semana antes de meternos en el sábado, en el que las nieves volverán a ser las protagonistas de la jornada. Bueno, pues así están en muchas provincias de nuestra comunidad. Nos vamos directamente a comprobar cómo afecta esta bajada de temperaturas, este temporal, estas nevadas en nuestra comunidad, a ese incremento en la incidencia en la gripe. Esther Bermejo, buenas tardes, ya con nuestro experto, el doctor Eiros. Buenas tardes, Cristina. Sí, decíamos que los casos de gripe en Castilla y León se han disparado y en parte por las altas temperaturas. Y no lo digo yo. Doctor, buenas tardes. Por las bajas. Por las bajas temperaturas. Por esa han bajado hasta 15 grados, decíamos, 14 grados bajo cero, eso es. En puntos como Ávila, como Soria. Bueno, y relativamente en toda la comunidad. No, sin duda, el frío y la agregación que produce en determinadas circunstancias de reunión de personas
provocan que la transmisión sea un hecho, y eso es así. También decíamos que el número de casos, la franja es de 0 a los 15 años, la franja donde más casos se han detectado. Bueno, eso lo decimos desde siempre. Todo el mundo que nos esté viendo sabe que las personas que se complican en gripe, las que acuden al médico, las que se encuentran peor, son personas mayores. Pero sin duda por donde empieza a difundir la gripe y por donde se mantiene es en el colectivo de jóvenes, de niños y hasta personas adolescentes. 2.861 casos al día en Castilla y León son los que de media estamos detectando. ¿Cómo estaríamos a nivel de otras comunidades? Bueno, yo creo que la franja del mapa, por así decirlo, que presenta el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que es de alguna manera, para que se nos entienda, el organismo que coordina la vigilancia de la gripe en España, muestra un aspecto muy uniforme a estas alturas de enero. Solo hay 2 comunidades autónomas, que son Andalucía y Extremadura, que tienen prevalencias, o lo que decimos nosotros, tasas de incidencia, casos nuevos más bajos. Pero el resto, estamos todas las comunidades autónomas sufriendo lo que es habitual, por otra parte, a 9 de enero, que es tener gripe. Y decíamos de nuevo que esas bajas temperaturas, esas elevadas bajas temperaturas, sí que puede influir en que los números se disparen en estas semanas del año. Bueno, hay un hecho que yo creo que es más importante, que es que las personas susceptibles, sobre todo aquellas personas que deberían de haberse vacunado y que no lo han hecho, son las que pueden presentar un riesgo más grande. Por eso la tasa en ellos se dispara. Y de alguna manera los casos a los que usted alude son los que el sistema es capaz de medir. Nosotros trabajamos en un laboratorio, en el laboratorio del hospital que está ahora a nuestras espaldas. Y nosotros solo percibimos una punta del iceberg de los casos que ven los médicos de atención comunitaria, que es por otra parte donde se deben de ver el mayor número de casos de gripe. Sí, porque hablábamos también de 276 casos acumulados y de esos 276, 260 se daban en personas que no habían estado vacunadas. Casi con toda seguridad. Ese es un tema muy bonito y conviene siempre llamar la atención sobre la importancia que tiene el vacunarse. Las vacunas que existen son de 2 tipos. Unas contienen cepas de 4 tipos y otras de 3. Y a veces ocurre que los virus que circulan no son concordantes con los que se han incluido en la vacuna. Este año tenemos mucha actividad de un virus del tipo B y en concreto de un linaje que no siempre está incluido en la vacuna y por eso de alguna manera baja la efectividad. Por lo tanto, una manera de minimizar el impacto de la gripe es tener vacunas y vacunas que sean efectivas. Doctor, yo vuelvo al frío, que es el que estamos pasando estos días. ¿Y cómo podemos prevenir estos días los casos de gripe? ¿Cómo podemos evitarla? Yo creo que evitar la gripe, si no estás vacunado, en definitiva es minimizar la exposición a personas que potencialmente te infecten, personas que tengan gripe y en consecuencia pues disminuir, por así decirlo, el riesgo de exposición. No hay otra manera. Pues ya sabemos cómo intentar evitar la gripe y también estar bien abrigaditos. Eso es importante. Gracias, Esther Bermejo, y gracias, por supuesto, la intervención de nuestro experto, el doctor Eiros. Pero no solo las consecuencias son para nosotros, también para los animales, para las explotaciones ganaderas. El temporal ha acarreado el no poder alimentar a los animales en ocasiones hasta más de 3 días. Estas consecuencias del temporal se recogen la queja por parte de organizaciones agrarias que piden más agilidad a las administraciones competentes para despejar los caminos, cuestión que estamos viendo en estas imágenes. Vemos ese animal prácticamente ahí acorralado y, lo que es más importante, sin poderles alimentar. Nos lo va a contar de primera mano Rafael de Frutos, que es responsable de una explotación ganadera de Basardilla, un municipio de la provincia de Segovia, una explotación ganadera de vacuno. Señor Frutos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atender al programa. Esta situación es así de cruda, ¿no? En su caso, ¿cuánto tiempo, cuántas horas han pasado sus animales, su explotación ganadera, sin poderles alimentar? Bueno, en mi caso, algunos de los lotes, ya le explicaba a tu compañera antes de entrar, que tengo repartidas las vacas en distintos lotes y en algunos de ellos pues han estado hasta más de 48 horas, 36 horas prácticamente sin poder llevarlas nada de comer.
Claro, y esa circunstancia se da por lo que estamos viendo en las imágenes, lo que están viendo en este momento los telespectadores, porque no se despejan con la celeridad que en el caso de vías, carreteras nacionales o accesos importantes, en el caso de estos caminos que llevan a las explotaciones ganaderas, las limitaciones existen. Efectivamente, se tiene en cuenta y las administraciones vuelcan todos sus esfuerzos en las vías, en las carreteras. Si puede ser primero las nacionales de primer orden, luego las comarcales y por último las locales. Las locales son las que interconectan los pueblos, los distintos pueblos en las provincias. Pero una vez que llegan y dan una pasada con la quitanieve de turno, que suele ser, en el mejor de los casos, en una carretera local, suele ser pues a las 48 horas de producirse la nevada. Pero luego el problema para nosotros nosotros no nos solucionan nada. Lo único que nos solucionan es si hay que bajar a algún enfermo a la capital o hay que algún problema de suministro de medicamentos o de comida para las personas. Pero las explotaciones ganaderas, los caminos, no los abre nadie. Los tenemos que abrir nosotros con tractores si podemos, y si no podemos, pues esperar a que el de hielo o que alguna máquina retro que exista en el pueblo de al lado o en el tuyo, pues te abra el camino para poder acceder a las fincas. Y ahí es donde yo hago hincapié en que ninguna de las administraciones se preocupa para nada de estos temas. En los municipios pequeños no hay margen de maniobra porque no hay medios, no hay personal, ni hay dinero para tener equipos permanentemente para poder hacer esto cuando llega una situación de este tipo. Creo que de eso deberían encargarse la Junta y las Diputaciones, ya que dicen que las Diputaciones son el alma mater de los pueblos, pues que se vea. Pues se está viendo, señor Frutos. Gracias por entrar y por contarnos de primera mano lo que en distintas explotaciones de nuestra comunidad, con ese paso cortado en esos caminos comarcales, están padeciendo. Gracias por alimentar a sus animales. Gracias. De nada, gracias a vosotros. Bueno, nos vamos hasta Cantalejo. Hablábamos hace unos instantes con nuestro compañero Javier Luna, se encontraba en Cantalejo, ante lo que se avecina, esa tercera edición de la leyenda motera. Vamos a ver si el tiempo acompaña. Adelante, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Bueno, fíjate, ya lo dice el cartel. Bienvenidos. Castilla y León se convierte en una auténtica comunidad de moteros durante el mes de enero. Y aquí, en la provincia de Segovia, en Cantalejo, estamos exactamente una nueva cita de la leyenda continúa. Nos acompaña Mariano Parellada, el impulsor, presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también Máximo San Macario, el alcalde de Cantalejo. Muy buenas tardes. Imagino que el pueblo encantado con esa concentración. Pues sí, encantado, y yo creo que año tras año al final los cantalejanos la van sintiendo como propia y se van sintiendo parte de ella. De hecho, hay gente que ha manifestado que piensa estar estos días ahí acampado, siendo uno más de la concentración. Van a ser valientes los que vengan, porque comentábamos, y lo ven nuestros telespectadores, la nieve va a ser una tónica general este año, porque va a venir además mucha gente de fuera. Pues sí, como veis, la nieve es protagonista. Ha caído una nevada muy importante este fin de semana pasado, en pleno montaje de todas las instalaciones para recibir a los motoristas. Y bueno, no sabemos si se quitará todo o nevará más. Estaban los partes meteorológicos muy cambiantes, han dado incluso agua, que eso sí que haría que se quitara la nieve en gran parte, pero hay una buena capa de nieve en el Pinar. Afortunadamente las carreteras están limpias por toda la zona de influencia de la concentración, y como veis, pues estamos ya con los preparativos para empezar a recibir a los más madrugadores, que siempre llegan muchos el miércoles o incluso el jueves. Ya hay muchos motoristas inscritos y avisados de que llegarán pronto. Dice bien Mariano, la carretera la verdad es que está estupenda para llegar hasta aquí, es un magnífico paseo, pero una vez lleguen aquí, ¿qué se van a encontrar esos más de 7.000 inscritos que esperamos tener este año? Bueno, 7.000 son los que aproximadamente llegaron en la edición pasada. En condiciones normales este año se superaría esa cifra, y es lo que estamos a espera de cómo se desarrolla el tiempo, a ver cuánta gente se atreve y vive una verdadera invernal, que es, yo creo, por temperatura sobre todo, va a ser una invernal dura, fuerte, pero de las que gustan a la gente. De las que se recuerdan, no hay concentración sin frío. De las que se recuerdan
Dani, las que son superar un reto, un viaje invernal en estas condiciones. Y bueno, lo que se van a encontrar pues es un espacio habilitado, cedido por el propio ayuntamiento, que son las instalaciones deportivas, el Ollal, que se llaman, donde aparte de las pistas, las piscinas, las pistas deportivas, los campos de fútbol, etcétera, pues nos ceden todas las instalaciones para dar acogida a los motoristas. Aquí es donde se monta el escenario, la plaza donde se hacen las actividades, las carpas sociales, las inscripciones, los servicios propios de los campos de fútbol y de las piscinas para el uso de los motoristas, y es una zona peatonal donde comunica con el pinar aledaño, que es un pinar municipal donde se realiza la acampada, donde se prenden las hogueras que no paran desde el jueves hasta el domingo, y creemos que es un espacio, ya lo han conocido muchos el año pasado, es un espacio muy adecuado para este tipo de reunión y que el año pasado gustó y este año pues está más preparado todavía, gustará todavía más. Desde luego una concentración muy social, Mariano. Vamos a tener además charlas con viajeros y además rutas también. Sí, sí, la verdad es que Cantalejo pues reúne unas condiciones muy buenas en cuanto zona limítrofe para circular, para visitar pueblos importantes y para conocer la zona. Es un entorno muy agradable y, como decías, aparte de eso, pues dentro de las actividades de la propia concentración ya empezamos el año pasado con un proyecto muy grande de dar a conocer a los motoristas, a que los conozcan en directo y escuchen sus charlas, sus conferencias o vean sus vídeos, incluso compren sus libros, de los viajeros más importantes españoles y europeos que hacen aventuras especiales y que sobre todo saben comunicarlas. El año pasado hubo 4 invitados importantes, este año tenemos 7 y creemos que el año pasado fue un éxito esa actividad y este año volverá a serlo. El otro tema es el de las rutas por la comarca, que la llamamos a los pueblos amigos. Amigos son todos en la zona, pero cada año hay que elegir 4 para hacer rutas, 2 el viernes, 2 el sábado, con un horario amplio donde en cada municipio les reciben pues con una degustación, un aperitivo, y en unos hay actividades, en unos hay stun, en otros hay visitas a centros importantes turísticos y la gente se mueve por la comarca y qué es lo que interesa, que lo conozcan y que sepan lo que hay en Segovia. Amigos se encontrarán muchos aquí, pero también hay amigos que faltan y a los que se va a homenajear este año. A todos se nos viene un nombre a la cabeza: Ángel Nieto, que además, bueno, vais a tener el privilegio de tener a uno de sus hijos en el balcón del ayuntamiento. ¿Cómo va a ser ese homenaje? Hombre, la verdad que el año pasado resultó ser un homenaje ya muy sentido. La verdad que ves los sentimientos a flor de piel. Todo el mundo, como está la gente montada en su moto, cada uno lleva la verdad el sentimiento de lo que ha pasado en su entorno, y este año pues todo tendrá un relumbre superior por el tema de que vamos a homenajear al inolvidable Ángel Nieto, y tenemos que su hijo Pablo Nieto estará con Mariano y los dos tendrán la oportunidad de dirigir palabras desde el alto del balcón del ayuntamiento a toda esa gente que va a estar con sus antorchas, y además vamos a hacer algún evento adicional para darle más emotividad al acto, suelta de farolillos y algún acto de pirotecnia para relumbrar lo que ha representado este hombre para el mundo de las motos, y que creemos que es digno homenajearle a él y a todos los parientes y cercanos a toda esta gente que va a venir y se va a desplazar a Cantalejo. En homenaje a Ángel Nieto se encenderá esa antorcha, pero también una antorcha por cada motorista fallecido. Cristina, este fin de semana Cantalejo se convierte en icono de las motos los días 12, 12 más 1, en homenaje a nuestro Ángel y el día 13. Aquí os esperamos. Pues con sonido de motos, rum, rum, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato en esta tarde de martes. Seguimos hablando en buena medida de las bajas temperaturas y de cómo afecta a nuestra salud. Si antes hablábamos con el doctor Eiros de la población en general, tenemos a la coordinadora de pediatría, a la cual vamos a felicitar el año. Muchísimas gracias, Cristina. Nuestra coordinadora de pediatría, para que siga hablándonos de esa incidencia en la salud de los más pequeños. También lo abordaba el doctor Eiros en unos instantes. Efectivamente, o sea, el frío afecta a los niños. Yo creo que el frío afecta fundamentalmente a las 2 etapas de la vida más vulnerables, claro, que son
son los ancianos y los niños. Los ancianos sobre todo, y los niños también. Los niños en etapa escolar, como se mueven más y son más activos, pues pueden efectivamente defenderse un poco más que los ancianos, porque el problema es estar quieto en un sitio durante largo tiempo, con unas temperaturas como las que tenemos ahora en Castilla y León de -4. Imagínate parado un bebé en una parada de autobús sin adecuado abrigo durante 10 minutos, pues es complicado. Entonces, el frío afecta mucho, el frío hay que tener ciertas medidas, sentido común y todo. En Castilla y León yo creo que sabemos todos cómo proteger a los niños, que es proteger las zonas acras, las zonas más vulnerables, las zonas que son fundamentalmente la cabeza, con un gorrito, las manos con guantes, los pies. Y es muy importante además en las zonas acras, los pies y las manos, evitar que los niños entren en contacto con la humedad, que eso es más complicado, se enfría con mucha más facilidad. Con la nieve, ¿no? Con la nieve, entonces los niños, si se ve que tu hijo es muy juguetón y está todo el día con nieve, pues ponle unas bolsitas de plástico debajo de los guantes para que se proteja de la humedad. Lo que hay que proteger a los niños fundamentalmente es del frío húmedo. Doctora, hay alta incidencia de gripe en los más pequeños y los adolescentes, sobre todo, pero de baja intensidad, ¿no? Alta incidencia, pero de baja intensidad. Efectivamente, estamos viendo casos de gripes, pero no demasiados casos de gripe B. Está afectando a la población más pequeña. De gripe B, le oíamos antes al doctor Eiros, gripe A, Es que el virus de la gripe tiene muchísimas caras, se puede decir, ¿no? Entonces hay varios linajes y entonces en este momento la vacuna cubría 3 o 4 subtipos de gripe. Entonces estamos viendo muchos casos de gripe que la vacuna no estaba suficientemente cubierta porque el linaje no estaba en la vacuna anterior. Pero bueno, lo cierto es que estamos en epidemia de gripe que nos está afectando sobre todo a los pediatras, a los niños pequeños de 0 a 5 años y estamos viendo también muchos otros procesos, no solo gripe, sino muchos catarros, porque el frío lo que hace es como paralizar los cilios de la nariz, hace que los virus se queden en la nariz y como está fría favorece el crecimiento en esas zonas y favorecen los catarros, la rinoconjuntivitis, las congestiones nasales y luego si el virus de la gripe que le gusta las partes interiores que están más calientes, también estamos viendo casos de gripe. Tengo aquí unos datos, doctora, que apuntan que de los 276 casos acumulados, 260 eran de no vacunados, o sea que bueno, el vacunarse efectivamente ayuda, ¿no? El vacunarse, sobre todo en las personas mayores de 65 años en los que está indicada y en los niños en los que está indicado, en los niños que tienen enfermedades crónicas, fundamentalmente enfermedades pulmonares crónicas como asma. Entonces, en los niños que está indicado dentro de lo que su pediatra le va a decir, hay que vacunar. Si me preguntan, pues es recomendable, la vacunación es recomendable, no es universal en Castilla y León, sobre todo en pediatría, solo en determinados casos, pero en esos casos hay que acudir en octubre, cuando empieza la campaña de gripe, para evitar los problemas que tenemos en enero. Que nos hagan caso porque aquí lo contamos y avisamos. Efectivamente, la gripe existe, no estamos viendo tampoco una epidemia brutal como otros años por ahora. Pero sí que es lógico, ¿no?, que con nuestra comunidad haya mayor número de casos dadas las temperaturas que efectivamente, sí. En el norte de España, generalmente en el norte de España hay mayor incidencia de gripes y de infecciones víricas respiratorias. De pura lógica. Efectivamente. Vamos a la calle y le hacen la primera pregunta sobre el tema de hoy. Se ha recomendado desde algunas ciudades que no llevamos los niños al colegio. ¿Qué piensa? Bueno, que no llevemos a los niños al colegio por el hielo, por las dificultades en el acceso, bueno, no sé si también por el virus. Yo creo que no. Hombre, cuando un niño tiene gripe o tiene síntomas catarrales, sobre todo si tiene fiebre alta y síntomas de gripe como tos, malestar y cefalea, no hay que llevar al niño al colegio. Pero yo creo que en este caso el telespectador lo que está refiriéndose es cuando no puede acceder a la escuela. Claro. Cuando hay problemas de tipo, lo que he visto estos últimos días, efectivamente, problemas de accidentes que se han dado. Por ejemplo, escuchábamos a nuestra compañera desde Segovia, también en Ávila se ha recomendado, por la que los niños esa precaución. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los zapatos. Hay que ponerles zapatos seguros para evitar que ha habido muchísimas fracturas, muchísimos golpes, sobre todo en zonas rurales con hielos, con capas de hielo que son auténticas pistas de patinaje. Bueno, pues vamos a por otra pregunta, doctora.
Hola, pues nada, quería preguntar que si debido a este temporal que tenemos sería necesario tomar algunas precauciones para nuestros niños, si deberíamos de hacer algunas medidas especiales para prevenir o para tratar en el caso de que ya tengan algún tipo de primeros síntomas de gripe o de alguna otra cosa. Bueno, si el niño muestra síntomas de enfriamiento o de congelación, si le hemos tenido mucho tiempo en sitios, hoy día en que Castilla y León hay zonas estamos a -4, -6 grados, y si el niño ha estado mucho tiempo fuera, a la intemperie, sin la debida protección, indudablemente hay que calentarle con mantas, hay que darle bebidas calientes y hay que procurar eso, un calentamiento progresivo. La habitación en las casas, cuando hay niños, no debe estar por encima de 21 grados, ni en esta época, ni por la noche menos ni más de 19 grados. La temperatura es muy importante, que no sea demasiado calurosa, porque los cambios térmicos favorecen precisamente ahora, claro, que se cojan muchos catarros y muchos cuadros gripares. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues si tu hijo tiene gripe, indudablemente no le lleves al colegio. Si tiene gripe, dale paracetamol y saber que tienes que esperar, que es un proceso vírico, benigno, 7 días, y si no mejora o ves algún síntoma de complicación, acudir a tu pediatra de atención primaria. ¿Es bueno sacar a los pequeños? Algunos padres se pueden estar preguntando, doctora, con estas temperaturas, sí, hablábamos que en la provincia de Soria hasta -16 esta madrugada, han amanecido con -8 y en muchos otros puntos de nuestra geografía. ¿Se les puede sacar? Sí. ¿Es bueno sacarles? Se les puede sacar. En los países nórdicos, donde estas temperaturas son habituales, nosotros son muy puntuales, los niños salen, juegan. Y juegan. No hay que crear ningún drama tampoco por estas temperaturas extremas. Los niños se adaptan mucho mejor. Sobre todo los niños escolares, los que juegan, saltan, consumen, no tienen tanto riesgo. Lo que hay que hacer es llevarles bien protegidos, con una protección tanto en el cuerpo como la cabeza, y el calzado y las manos, y evitando que sean lo que es una vestimenta antihumedad. Pero indudablemente los niños pueden salir y se deben adaptar a todas las temperaturas. Los niños se adaptan mucho mejor que los ancianos, curiosamente. Mejor. Claro, porque se mueven más. Un anciano se queda como más quietecito y corre mucho más riesgos de enfriamiento. Y el frío le entra antes. Los bebés no, insisto que los bebés hay que tener unos cuidados especiales. Pero estamos hablando hasta el año y medio. Los bebés que no se mueven y tienen una disminución en la capacidad de la termorregulación. Vamos a por otra cuestión, otra pregunta, doctora Bachiller. Ah, ¿no hay más? Me dice, bueno, yo es que ya me meto y quiero contestar a la población. Entonces, resumiendo, claro que sí, el sentido común nos indica que las bajas temperaturas, que este temporal en nuestros pequeños, en nuestros jóvenes, afecta, sin duda, pero que con las debidas precauciones, el sentido común al que se refería la doctora al comienzo, se puede perfectamente salvar. Y lo que hay que hacer es tampoco tenerle mucho miedo al frío, porque estamos en zona de frío y los niños deben hacer una vida lo más normal posible. Sí se puede ir al colegio, sí, lógicamente si están obstruidas las carreteras, pues no, pero hacer la vida lo más normal posible y poco más. Y poco más, que también lo apuntaba antes nuestro experto, el doctor Eiros, que bueno, estamos a 9 de enero, ¿no? Estamos a 9 de enero. Es lo propio. Es lo propio, y a los niños se tiene que acostumbrar. Yo creo que hay que disfrutar de esta época, hay que aprender a disfrutar del calor y hay que aprender a disfrutar del frío. Y los niños se lo pasan bien también, y hay que enseñarles lo que es el invierno de Castilla y León. Pues gracias, como siempre, por su colaboración inestimable, de verdad, doctora Bachiller. Gracias a ti, Cristina, por estos minutos. Nos vemos en este 2018, semanalmente, puntualmente, dando información a nuestra audiencia más pequeña, a nuestras familias, y nos vamos a recordarles que tienen una cita con este programa porque hay un premio que así lo merece. ¿Qué premio es? ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682 787878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Habitual en todas las fotografías que nos vais mandando José Antonio Vicente desde Salamanca con esa imagen nevada. Begoña Rodríguez, también con esa nieve en la iglesia de Ampudia, en Palencia. De blanco y con mensaje incluido, nos manda esta fotografía Tony Fonseca desde Fuentesauco, en Zamora. Y Cristina Castaño con esa imagen de los caballos en Tolbaños de Arriba, en Burgos.
Antonia Becerro, desde El Maillo, en Salamanca. Así están los barrotes en esa terraza. Y Carmen Fernández Cortés desde Olvega, en Soria, con esa nevada que también se ha dejado ver en las plantas. También en Riaza, provincia de Segovia, Olga González, con esos restos de la Navidad de ese árbol que también se ve afectado por la nieve. Pablo Peña, madre mía, cualquiera encuentra el coche con esa nevada que ha caído en Prado Luengo, en la provincia de Burgos. Y en el Losal del Barco, Ávila, fantásticas vistas las que puede disfrutar nuestro amigo Rubén Martínez Martín. Bueno, pues también vamos a dar la bienvenida al nuevo año a... Esto solamente vale esta semana, ¿eh? Pilar Telma, la directora de la Cátedra Miguel Delibes, nuestra experta en lo que es este descubrimiento de vocablos que existen a lo largo y ancho de nuestra comunidad. ¿Qué tal? ¿Has comenzado el año, Pilar? ¿Bien? Yo creo que bien, muchas gracias. Pues nos alegra. Vamos a, como siempre, a dar una vuelta en torno a nuestra geografía y vamos a hablar de términos del Tiemblo, de Urueña y de Santo Domingo de las Posadas. Pues qué palabra o expresión es aquí típica. Aquí, bueno, hay varias, pero una que a mí me hace mucha gracia, que se dice mucho en mi pueblo, es despotricar. ¿Y qué significa despotricar? Eso no me gusta menos. Gorrón, que se refiere a un gorrón. Te trillo a palos. Te voy a trillar a palos. Te voy a trillar a palos. Bueno, vamos a arrancar por el término gorrón del Tiemblo en la provincia de Ávila. Pilar, vamos a ver para nuestro vecino lo que significa este término. Gorrón, que se refiere a una piedra muy grandota, no una persona rara, sino una piedra, un gorrón. Te voy a tirar un gorrón. Te voy a tirar un gorrón. Yo reconozco que no lo había escuchado nunca. ¿Tú sí, Pilar? Bueno, sí, además, bueno, es un término bastante generalizado. Está recogido en el diccionario de la Real Academia. Entonces, la definición que da el DRAE es guijarro, pelado y redondo. Entonces, bueno, o sea, he dicho se ajusta bastante, ¿no? Relativamente generalizado. Te voy a explicar. Aparece en lugares, en pueblos de la provincia de Salamanca y de la provincia de Ávila, sobre todo en la zona sur y occidental de estas provincias y también en el norte de Cáceres. Sí, en el norte de Cáceres también hay varios lugares en los que se ha... Y bueno, pues es un término que no aparecía en el siglo XVI, ni en Nebrija, en la gramática de Nebrija, ni en el diccionario de Covarrubias. La primera vez que se ha documentado es en el diccionario de autoridades, que es el primero que hizo la Real Academia en el siglo XVI. Y luego, bueno, la señora ha hecho una alusión, dice, no es un señor raro. Bueno, ella se refería a la otra acepción de gorrón, que es la que todos conocemos, ¿no? Gorrón, gorrona, que es una persona que siempre se apunta a comer o beber de balde, gratis, sin apoquinar. Sí, que paguen los demás. Vale. Efectivamente. Bueno, pues ese es el término de la provincia de Ávila, concretamente del Tiemblo. Nos vamos a la provincia de Valladolid, a Urueña, a la Villa del Libro. Te trillo a palos. Te voy a trillar a palos. Te trillo a palos o te muergo a palos. Es una palabra esa. ¿Desde cuándo lo ha oído? Yo lo he oído por muchas veces eso, mira tú. O sea, los chavales pues suele decir eso, vamos. Te trillo a palos, o por decir, o te muergo a palos. Pero eso es una frase que se ha oído toda la vida. ¿Y vamos. qué es? ¿Te pego? Que la pega, claro, que se pegan, que se pegan.
Bueno, Uy, pero se pega. es una expresión muy bonita, ¿eh? Sí. Está... De trillo Hombre, a palos. no hay que, Bueno, no hay muy que bonita, pegar, Pilar. pero no hay que pegar, ¿eh? La violencia fuera. Claro, Pero dicho eso, la expresión sí que es bonita, te voy a explicar varias cosas. Bueno, la expresión como tal no está recogida en el diccionario. Por supuesto, lo que está recogido es la palabra trillar, ¿no? Que es quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Entonces, ¿cómo se trillaba? Pues tradicionalmente había dos sistemas. Uno... No es que estaba viendo urueña, Sí. es urueña, ¿eh? Está Vale, está una ahí, errata. una errata, sí. Sí, urueña, efectivamente. Entonces había dos formas de trillar. Una era con el tradicional trillo, por favor, una fotografía que he mandado, que yo creo que todos lo conocen. ¿No A la ver, ponen? si, A ver si vemos esa fotografía de lo que es un trillo, ¿no? Sí, Que además, efectivamente. En una Bueno, comunidad como la nuestra, Pilar. Claro, claro. A veces, ahora hasta se puso de moda una temporada que se hacían mesas a partir del trillo. Bueno, entonces el trillo Ahí está, es el trillo. efectivamente, es digamos un artilugio formado por varias tablas y lleva piedritas incrustadas, que es lo que se pasa, toda la superficie se pasa por el grano, la piedra hace que se separe la piel y, Pilar, y quede eso. Me están comentando, Sí. y es verdad que uno de los municipios, de los pueblos de nuestra comunidad, que son famosos, ¿no? por realizar estos trillos de forma artesanal, Sí. claro, es Cantalejo. Sí, Hoy efectivamente. hemos estado además en Cantalejo por esa concentración motera Efectivamente. próxima, pues en Cantalejo, Bueno, Segovia. pues entonces este era un sistema, pero había otro sistema, ¿eh? Esto no voy a decir que fueran los ricos porque tampoco, pero había uno que era manual. Entonces era trillar a palos, es decir, una persona cogía... de ahí viene el trillar a palos. Claro, cogía dos palos Sí. y entonces plim, plom, plim, plom, plim, plom, hasta que se iba separando también y quedando limpio el tal. O sea, que todavía esto era un nivel superior, el trillo Sí, era un nivel claro. superior. Entonces, para que veamos lo bonito que es la fusión de la tradición y la modernidad, he encontrado que hay un personaje de cómic muy famoso en el mundo anglosajón que al español lo tradujeron como el apaleador nocturno, pero en realidad en inglés es Night Thrasher. Thrasher, que viene de trillo, o sea, claro, esta imagen, ¿no? Con los dos palos. Entonces él lo que hace es dar palos, pero ya También te digo, trilla palos, en la palabra, claro, es que en inglés es Night Thrasher, apaleador. Y era un término que deriva de la técnica agrícola que ha dicho fíjate, o sea, que este informante tiene historia, nuestro. ¿eh? Hombre, El y es término. bonito por eso, porque bueno, pues lo han recogido, está creado este personaje de cómic por Tom DeFalco y Ron Frenz. Entonces se han inspirado en algo tan tradicional como es un De nuestra sistema agricultura, de nuestra agricultura. Bueno, pues está muy bien. Eso ocurría en Urueña, en la provincia de Valladolid, y nos vamos ahora de nuevo a Ávila, la provincia de Ávila, a Santo Domingo de las Posadas. ¿Qué palabra o expresión es aquí típica? Aquí, bueno, hay varias, pero una que a mí me hace mucha gracia, que se dice mucho en mi pueblo, es despotricar. ¿Y qué significa despotricar? Pues hablar sin consideración ni reparo todo lo que a uno se le ocurre. Eso es lo que quiere decir básicamente la palabra. Parece que estaba leyendo el diccionario Sí, de la sí, Real desde Academia. luego O sea, lo ha expresado. La definición. Muy bien. Bueno, es que el principio es casi igual, porque el diccionario de la Real Academia dice hablar sin consideración ni reparo, generalmente criticando a los demás. Y yo creo que ese es el uso más generalizado y que lo utilizamos mucho, Claro, ¿no? sí, sí. Se está despotricando de fulanito, Yo creo que etcétera. no es un localismo. No, es un término muy general. Sí tengo que decir también que es un término que no lo he podido documentar antes de 1808, en un texto de Antonio de Campani. O sea, que es relativamente moderno. Sí, fíjate, un texto de Antonio de Campani titulado Centinela contra franceses,
refiriéndose a Godoy, escribe, dice tal, contemplándose superior a todos en el poder, también pretendía serlo en las calidades del ánimo y del entendimiento. En todos los asuntos despotricaba sin haber abierto jamás un libro. Lo mismo en las artes de la paz que en las de la guerra, etcétera, etcétera. O sea, que hablaba más que sabía. Sí, 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 criticando, sintiéndose superior, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por este recorrido, Pilar. Vamos a la terna que acostumbramos. Lo que pasa es que lamentablemente hemos terminado el año igual que le hemos empezado. Arrastramos los más leídos en nuestra comunidad. Aquí está esa terna de Fernando Aramburu, de Dan Brown y de Javier Marías. Bueno, no está mal, son los nacionales, pero ya hemos hablado de ellos. Yo creo que de todos, ¿eh? Sí, yo creo que hombre, Berta yo quizás menos, pero... Ya que empezábamos el año hubiera estado bien, ¿verdad? Pero te voy a decir un secretillo de los editores. Que los editores no suelen sacar libros en diciembre, o sea, diciembre son ya meses que los consideran un poco perdidos y esperan a enero. Entonces yo confío que a partir de ahora, de enero, febrero, veamos nuevos títulos. Aunque bueno, nos han acompañado títulos estupendos. El nivel, nos gusta más a los efectivamente, muy castellanos y bueno. leoneses, el gran Fernando Aramburu, que tengo unas ganas de tenerle aquí sentado. Sí. Pero, nos parece que no se me va a lograr. Debido hoy, es que vive en fuera, Alemania, en Alemania, nada más y nada menos. Pero bueno, ahí está esa terna. Agradecemos como siempre a la Asociación de Libreros de Castilla y León su amabilidad. Y tú nos traes una recomendación. Bueno, yo traigo una sorpresa, más que una... No solo una recomendación. Bueno, esta es la recomendación y la sorpresa la sorpresa viene la después. Contamos ahora, sí. Sí. No, este creo que es recomendación del gremio de libreros. Ah, sí, me dicen, sí, vale. Sí, porque yo he de confesar que no lo he leído. Vale, entonces bueno, es muy sincera, Pilar. Sí, bueno, sí, La isla de naturalmente. mil historias, de Catherine Banner, de editorial Salamandra. Esa es la recomendación que nos hacen desde la Asociación de Libreros. Vale, pues habrá que leerlo. Pues habrá que leerlo. Y ahora tu sorpresa, Pilar. Sí. Yo creo que es una sorpresa estupenda porque traemos a un escritor de Valladolid, él vive en Madrid, Rubén Abella. Rubén Abella, yo creo que además es un escritor joven, muy querido. Este es el libro, coméntanos, Pilar. Sí, bueno, California, uno de ellos. Vamos. Sí, efectivamente, uno de ellos. Él tiene 4 novelas, de la primera de 2003, La sombra del escapista, El libro del amor esquivo, Baruch en el río y California, su última novela de 2015. Y luego tiene también 3 libros de relato, el último de microrrelatos. El último que ha publicado es un libro de microrrelatos que se titula No habría sido igual sin la lluvia. Bueno, pues yo creo que sin más nos toca recibir y saludar y agradecer, feliz año, igualmente, a nuestro invitado, nuestro escritor, a Rubén Abella. No habría sido igual sin la lluvia, el último trabajo que viene hoy a presentarnos, dado que de vez en cuando, Pilar, tenéis actividades. Sí, tenemos actividad en la biblioteca de Castilla y León, efectivamente, hemos querido hacerlo, se llama el ciclo Literatura Viva. Y hemos querido que no fuera algo académico de allí nosotros hacer una exposición fría, sino sobre todo traer autores y establecer un diálogo. Y se titula, con Pilar, ellos. Literatura de viva voz. Sí, literatura de viva voz. En persona, efectivamente, traemos al autor en persona. Bueno, pues compagina la escritura con la fotografía. Sí, llevo bastantes años compaginando las dos y digamos que las dos actividades se juntan en este proyecto, además, porque el libro nace, veo que estáis enseñando fotografías, y el libro nace a partir de un viaje, es un libro, se podría decir que es un libro de viajes, y nace a partir de la actividad fotográfica. Es la primera vez que digamos que esas dos cosas se unen en mi actividad creativa, ¿no? Bueno, ganador de importantísimos premios, sí, Pilar. Bueno, el primero, el Torrente Ballester, de narrativa, en 2002, con su primera novela. Premio Mario Vargas Llosa, NH de Relatos, en 2007. Fue finalista del Premio Nadal, también del Premio Setenil y del Premio de la Crítica de Castilla y León. Es además un autor que yo creo que tiene
bastante éxito de público, o sea, dentro de que, bueno, pues los autores jóvenes lo tienen difícil, pero yo creo que sus lectores repiten. Claro, ¿y cuál es el secreto? Ya me gustaría a mí saber cuál es el secreto. El secreto para mí, desde luego, para mí es trabajar muchísimo, la verdad. Yo me imagino que otros escritores podrían decir otras cosas. Para mí es trabajar mucho y esperar poco, la verdad. Intentar, sobre todo, que el trabajo vaya un poquito al margen de todo lo demás, para estar concentrado en lo que estás haciendo. Es decir, que la musa tiene que pillarnos desde luego, sí, sí. Y sobre después, la mesa. Ir despacito. Yo desde el principio me lo he planteado como una... escribir es una elección vital, una forma de vivir, y bueno, pues vas sin prisa. Yo siempre tengo la duda, cuando estoy ante un escritor de éxito, reconocido, tanto por los expertos, por los premios conseguidos, como por supuesto, yo creo que el mayor éxito es que te lean y que compren los libros. Pero, ¿qué es antes? El pensar lo que le puede apetecer leer al lector, el anticiparse a ese gusto o a ese momento donde uno publica, o hacer, como antes apuntabas, lo que uno entiende que quiere hacer en ese momento y que además tenga la fortuna de que sea lo que quiere leer el público. No sé qué es más difícil. Sí, yo creo que depende del escritor. Me imagino que hay escritores que sí que tienen en mente el receptor antes de ponerse a escribir. No es mi caso. Yo siempre cuando escribo pienso en mí como lector. Pienso las cosas que a mí me gustaría leer. Entonces digamos que soy mi primer crítico y mi primera criba. Y rara vez, hay veces que sí, sobre todo a lo mejor si me pongo, como digo yo, me pongo un poco estupendo, de repente me meto en vericuetos, que a lo mejor, digo, pues a lo mejor esto habría que rebajarlo un poquito, etcétera, ¿no? Pero lo normal es que escriba... que fluya, ¿no? Que fluya pensando en mí y después ya veremos. Ya vendrá Paco con ya veremos, ya veremos. A ver, te iba a preguntar, este último libro tuyo se titula No habría sido igual sin la lluvia. Te pregunto, ¿no habría sido igual sin tus múltiples viajes? El libro no existiría, claro. El libro es una recopilación de viajes convertidas en ficciones. Entonces, y el título, por cierto, si lo puedo explicar, el título viene de un relato. El título realmente trata sobre la memoria, sobre un espejo a través del cual una mujer ve a su amante desde un autobús, y ese espejo está lleno de vaho, de manera que ve a su amante mucho más, digamos, interesante y guapo, porque se van los detalles, que lo habría visto sin el cristal, ¿no? Entonces, para mí es una reflexión sobre la memoria, porque eso es lo que hace la memoria con nuestros recuerdos, ¿no? Creo que casi todos nosotros, nuestra memoria actúa como endulzando las cosas. ¿Es selectiva? Sí, yo creo que, y muy imaginativa, muy creativa. Desechar un poco lo que nos perjudica o lo más negativo y quedarnos... Yo creo que sí, que nos ayuda a vivir. Nos ayuda a vivir y es muy creativa, y digamos que el libro en general es un homenaje a la memoria, realmente. Todos los cuentos están de una forma u otra relacionados con esa actividad tan curiosa que tenemos dentro, que es la memoria. Muy misteriosa, y a mí me interesa mucho como escritor. ¿Y Rubén Abella ha investigado sobre ese funcionamiento de nuestro cerebro y de cómo recordamos? Me paso el día ahí metido. Como él le gustaría. Sí, la verdad es que el escritor, una de las cosas que tiene es que yo le llamo bajar a la mina, ¿no? Está siempre ahí metido, primero en las experiencias, en las vivencias y después en los recuerdos. Estamos todo el día manejando recuerdos, ¿no? Y insisto, una cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que si os dais cuenta, la mayor parte de los libros, novelas, están escritos en pasado. Si cuenta la historia de alguien que hizo esto, ya estamos hablando de la memoria. Algo que ocurrió en el pasado es algo que estamos recuperando para contarlo. Entonces sí, la memoria es, digamos, el centro casi de todo lo que hago. A mí me da mucha pena la gente que presume no tener memoria. Gente que no, perdona que no me acuerdo, es que tengo una memoria, y lo dice un poco como diciendo, a mí me parece una tragedia no tener memoria, olvidarte de las cosas. Pues sí, y en esos momentos donde además esa enfermedad tan terrible, sí, claro, vez tiene imagínate. Cifras más tremendas, ¿no? La pérdida de la memoria como enfermedad, Pilar. Sí, bueno, este libro, en realidad tú habías hecho una edición... Sí. Lo digo porque, claro, habías hecho una edición y al cabo de 9 o 10 años has vuelto sobre él, se ha reeditado, y entonces ha habido un proceso, supongo, de selección, de recreación, a lo mejor de criba. Te has convertido en lector de ti mismo, ¿no? Sí, una experiencia un poco rara. Sí. ¿Puedes contarnos un poquito esa experiencia? Es como mirarse al espejo 10 años después sin haberse visto mientras tanto. Es como de repente volver a algo que muchas cosas no recordabas. Para mí es un libro muy importante, la verdad.
porque de alguna forma cierra un círculo. El libro, bueno, tuvo la suerte de ganar el premio NH hace 10 años, pero por restricciones de las bases solo se admitían 90 páginas, ¿no? Entonces publiqué la mitad del libro. Y desde entonces siempre he tenido pues esa espinita metida, ¿no?, de publicar el libro completo. Que te hubiera gustado publicar hace 10 años. Exacto. Entonces de esa forma cierro y, como dice Pilar muy bien, claro, te encuentras con cosas que tú has escrito hace 10 años y no voy a tirar piedras con el... Eso iba a decir, y las ves con agrado, el tiempo... Tengo que decir que hay algunos que... ¿Has sido indulgente con esa...? Tiendo a no serlo, pero sí que es verdad que hay algunos que dices, oye, qué valiente era, ¿no? Qué valiente, cómo se me ocurría hacer estas cosas. Y otros digo, por el amor de Dios, y es cuando entro... Bueno, pero eso te pasa también con las fotos. Claro, claro. Cuando echamos, ya eso no solamente porque sea un trabajo profesional, sí, o una... O con la ropa. Imaginaos, yo siempre pongo este ejemplo... Sí. Siempre nos gustamos más en el momento actual que hace 10 años. Sí, señor. Abrir un armario, por ejemplo, que no se ha movido en 10 años y ver la ropa que llevábamos hace 10, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque no tenemos una conciencia constante del paso del tiempo. Nosotros nos vemos en el momento en el que estamos, pero no tenemos la memoria en movimiento, ¿no? Entonces, para eso la fotografía es muy interesante y muy cruel a veces, ¿no? Porque de repente nos vemos como éramos, ¿no? De hecho, antes me han estado enseñando fotos de hace 10 años, de cuando presenté la primera novela aquí en Valladolid, y uno se tapa los ojos al verlo, ¿no? Pero bueno, es así, nos pasa es inevitable. Pilar, ¿algo más para nuestro invitado? Bueno, pues darle las gracias, y ya digo, él tiene un público lector muy fiel, y bueno, el libro se presentó en Valladolid, y vino muchísima gente, o sea que yo creo que ya está en camino de convertirse también en una lectura bastante amplia, con muchos lectores. Sí, Rubén. Que no podía irme sin agradecer, claro, agradecer la actividad que hace tanto el grupo de investigación como las bibliotecas, llevando la biblioteca a la gente, llevando a la gente a la biblioteca, que me parece la literatura. Y además pocas veces yo creo que los escritores tienen esa oportunidad de enfrentarse a la crítica, al comentario, a la opinión, suscitar un poquito de debate, ¿no?, sobre autores, de polémica, libros. Sí. Y también podemos conocer así a los escritores, porque a veces leemos incluso obras que están escritas en primera persona y decimos, ¿esto nos está hablando el propio autor o es un ente totalmente ficcional que no tiene nada que ver con el autor? Bueno, pues también estas sesiones nos sirven un poco para saciar esa curiosidad, ¿no? Efectivamente, para saciar esa curiosidad. Y a veces, bueno, yo pienso que en la mayoría de los casos no hay autobiografismo, pero el autor siempre pone un poco de sí mismo en la obra, en el caso yo siempre digo que de Rubén, por ejemplo, este libro está lleno de mí. Es un poquito como las cositas esas en los periódicos, que había que juntar los puntos y salía una imagen, ¿no? Pues digamos que dentro del libro están los puntitos, pero si los unes, no se parece nada a mí. Pero están. Hay cositas, lo que pasa que desubicadas, puestas en otro sitio, cambiadas, etcétera. Siempre hay algo del autor. Sí, es que es imposible. De su personalidad, de su impronta, de su forma de... Es imposible porque sale de dentro. Del momento que sale de dentro, pues ya tienes que estar por ahí un poco disperso. De alguna manera. De alguna manera, claro que sí. Aunque no sea el personaje, ¿no? Pero el Sin autor duda. está. De todas maneras, estas iniciativas en la biblioteca, como la que imparte Pilar, ayuda al lector para conocer más la obra, esas dudas sobre el libro, pero al autor también le tiene que ayudar. Muchísimo, porque muchas veces es casi la única forma que tienes de tener un poco de información de vuelta, ¿no? De cómo se vive. Y a mí, que tengo que decir que en este tipo de encuentros, yo nunca he podido separar la escritura, la literatura de la vida. Escribir para mí es vivir. Y aquí ves la literatura en funcionamiento. Sobre todo con gente que son lectores muy variopintos, que cada uno tiene una formación distinta, y ves las reacciones y es un lujazo realmente, es un lujazo porque estás viendo las reacciones del lector ante lo que tú escribes. Y a mí eso me parece maravilloso, e insisto, estoy muy agradecido de poder participar en ello. Nosotros también muy agradecidos de que hayas estado hoy aquí presentando este último trabajo. Gran escritor, exitoso escritor, gracias Pilar Celma. Y en tu caso, Rubén Abella, me atrevo a decir que naciste escritor.
Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa breve y nada, estará con nosotros en el programa Ricardo Magaz hablándonos sobre los últimos hallazgos en el asesinato de Diana Kerr. Pues ahora sí que sí, una semana después del hallazgo del cuerpo sin vida de Diana Kerr, todavía son muchas las dudas que planean sobre el caso, especialmente si la víctima sufrió abusos sexuales por parte del principal sospechoso, autor confeso, El Chicle, denominado El Chicle. Hoy conocíamos, a lo largo de la tarde, se ha conocido que el juez ha decidido no imputar por el asesinato de Diana Kerr a la mujer del Chicle. Está con nosotros un colaborador veterano de este programa y de esta casa, Ricardo Magaz, profesor de criminología. Bienvenido y feliz año, Ricardo. Sí, y bien hallado, porque pensábamos que no llegabas a esta cita planeada. Venías desde León, y en fin, bueno, pues también las al tren se le han congelado los frenos y nos hemos quedado tirados durante 1 hora y pico en la estepa castellana. Bueno, hay que echar la culpa a las bajas temperaturas en estos temas. Se suma. Vamos a arrancar con lo que conocemos días después del hallazgo en esa nave del cuerpo de Diana Kerr, por las explicaciones, las declaraciones del autor confeso, ¿no? El Chicle. Bueno, podemos hablar del perfil, ¿no? Si te parece, en primer lugar, del perfil de este hombre, ¿no? Bueno, desde un punto de vista social, este es un buscavidas, ¿eh? Es un buscavidas. Desde un punto de vista policial, y dicho en argot policial, ¿verdad?, es una especie de machaca traidor, lo de traidor entre comillas, ¿no? Porque era el que llevaba y traía los recados de esa pequeña banda, de ese pequeño clan al que pertenecía. Y doblemente traidor ya en sentido más literal porque delató y traicionó, ¿verdad?, a sus colegas. Y además también... Incluso a su familia, ¿no? Aparte de la familia. Aparte de la familia, y además también, bueno, era un confidente de la Guardia Civil. En algunos casos él se ofreció, como hoy, por ejemplo, publicaba Interview, que esa es la fuente, ¿verdad? Y los rasgos de este hombre, pues era, como también han dicho por ahí, un gato callejero. Pero ha sorprendido, menos a la Guardia Civil, ¿no? que fuera él. Llevaban sobre la pista y bueno, ya han declarado distintos responsables de ha sorprendido relativamente, la Guardia Civil, porque se esperaba que fueran varios. Pero al pueblo, a España entera, ¿no? Bueno, hemos dicho después de 500 y pico días, cómo... pero parece que la Guardia Civil sí estaba pendiente, pero tenía una coartada importantísima. La mujer. Bueno, la familiar y la mujer y algún miembro de su familia, al menos un cuñado, sí. Bueno, muchas veces la gente espera a un killer, ¿verdad?, a un asesino en serie, a un tema cinematográfico, y la vida a veces es más normal, ¿verdad?, y más ordinaria. Y bueno, pues un buscavidas como este efectivamente se ha podido convertir en una especie de psicópata sexual homicida, ¿verdad? Habrá que ver. Claro, ¿de qué le acusa al juez? Porque los abusos sexuales, bueno, estamos a la espera de las conclusiones de los datos que arroja la autopsia, que todavía no se conocen. No, parece que hay se esperaba que fueran hoy, pero se han retrasado, quizá mañana, yo creo que es cuestión de horas. Pues mira, se le acusa, por lo que respecta a la chica de Boiro, que intentó raptar, no secuestrar, porque el rapto conlleva temas sexuales, ahí se le acusa de detención ilegal, en grado de tentativa, es decir, de secuestro, y de robo con violencia e intimidación, porque también en grado de tentativa, porque intentó quedarse con su móvil. Y por lo que respecta a Diana Kerr, de homicidio culposo, no doloso, es decir, doloso. O sea, de es el homicidio culposo. Sí, a ver, que puede llegar a ser asesinato. Y sin tenerlo, claro, ahí voy. Sí. Y además es que hay veces que los medios, bueno, pues se nos va, ¿no? Hablamos de asesinato, pero sin tener los datos de la autopsia, ¿cómo se le puede acusar de homicidio culposo, no doloso o no de asesinato? Claro, como dijo la nota de prensa, que había indicios de criminalidad. Claro, al principio los profesionales estaban diciendo, ¿a qué se refiere? Claro, se refiere a que a priori las heridas que tiene no son compatibles con un accidente de tráfico, con un atropello. Además se encuentra arrojada a aquel pozo, hay unas bridas, está su bolso, es decir, todo sugería que había sido
como un crimen, ¿verdad? Sí, un crimen. sí. Bien, en cuanto a homicidio y asesinato, en este caso es homicidio doloso, es decir, que no ha sido culposo. Culposo es cuando, bueno, pues sin querer matas a alguien, ¿verdad? Y cuando Aquí ha habido existe una dolo, ha habido una intencionalidad. intencionalidad. Habrá que ver si se queda en homicidio o es asesinato, porque además eso es importante Y no la solamente pena, para la además, pena, claro. y para una posible, llegado el caso, estamos aventurando pena de prisión permanente revisable, que tendría que darse dos componentes: ser un asesinato, pues primero una violación y luego con resultado de muerte, es decir, un homicidio, en este caso Porque un asesinato. esa pena está ahí, ya, Sí, sí, se claro, puede aplicar. claro. ¿no? Bueno, ya sabes que la prisión permanente revisable, hay partidos políticos que abogan por ella, está en vigor, y otros que quieren derogarla. Mal momento para abrir ese debate, ¿no? Mal momento. ¿Por qué el chicle es, según la categoría de Kim Rosmo, un cazador merodeador? Ricardo. Bueno, hay diferentes categorías, y en este caso podemos decir que es un cazador y también merodeador, porque busca a las víctimas el entorno donde vive, ¿verdad? Claro, y ahí voy y te voy a hacer una serie donde de... tiene su anclaje, donde tiene su zona de confort, ¿verdad? Y sobre la marcha lo que hace es improvisar, porque es un gran improvisador, no organiza sus crímenes, en este caso sus raptos, sus secuestros, la violación o la muerte, ¿verdad? Sí tiene la idea de llevarlo a cabo, se aposta, y ahí lo que hace es merodea, está a la caza, y cuando ve una víctima potencial, va por ella, ¿no? Pero sin haber organizado previamente... Sin haberlo organizado. Prueba de se ello, lo encuentra. Prueba de ello es que, bueno, el caso de Diana Quer le salió bien de milagro, porque luego lo intenta, a pesar de saberse vigilado por la Guardia Civil, quizá por esa pulsión irrefrenable, lo intenta con esta otra chica en Boiro, y naturalmente con la estadística encima de la mesa le sale mal. Claro. En una ciudad, en fin, en una zona urbana, donde hay gente, donde va y viene, a esas horas, lo lógico es que alguien se diera cuenta, y efectivamente, yo creo que a esta chica salvó la vida en ese momento, porque este hombre, creemos que a Diana Quer la hubiera matado de igual modo, ¿verdad?, para que no le reconociera, y si hizo eso con Diana Quer, luego al poco tiempo, aun sabiéndose vigilado e investigado, lo intenta el rapto con esta chica, la misma suerte. es posible que sí. Se apunta a una posible agresión sexual, violación, Sí. a su cuñada hace ya 12 años, y luego... Efectivamente. Bueno, hay una serie de situaciones, de bastantes casos en la zona, de agresiones sexuales, de situaciones comprometidas, En Galicia, donde, donde se puede pensar, pero no una, ni dos, ni tres, se habla hasta de 70 casos donde este hombre puede haber sido... A ver, esto se llama periodo de enfriamiento. Efectivamente, la primera agresión sexual de la que se tiene conocimiento era de su cuñada, cuando todavía era menor. Que nadie era una la niña. hizo caso, ¿no?, a esta mujer. Sí, es incomprensible, claro. Ahora todo el mundo se plantea el por qué no se le hizo caso. Lo cierto es que a partir de ese momento pasa un montón de años sin que se conozcan nuevas agresiones sexuales por su parte. Es lo que se llama el periodo de enfriamiento. Lo que no sabemos es si no ejerció ninguna agresión sexual, o si es que lo hizo pero no hay denuncias y no ha salido a la luz, y por tanto no se conocen. Y sobre todo el hecho de si... en fin, lo digo también entre comillas, se ha estado a tiempo más allá del crimen de Diana Quer, y era el periodo donde él realmente ha sacado ese psicópata sexual homicida que lleva dentro, y se ha evitado otros crímenes en serie, porque todo parece indicar que no iba a parar. Estaba absolutamente fuera de control. ¿Y el papel de la mujer, Ricardo? Es difícil de comprender, ¿no? Es difícil de comprender, es decir, traigo ahí unas notas: cómplice o encubridor, o nada. Claro. ¿Qué diferencia hay entre un cómplice? Tanto de la mujer como de la familia más cercana, Claro, sí. la hermana y el cuñado de... Efectivamente. Bueno, un cómplice es el que brinda auxilio, ¿verdad?, para el éxito del delito. Por tanto, forma parte del delito. Y un encubridor no participa en el delito, lo que hace es que luego encubre a posteriori ese delito o los efectos del delito, ¿verdad? De tal manera que en este caso a la mujer la detuvieron en principio por encubridora. Pero, claro, el Código Penal refleja que en el caso de algunos familiares, especialmente padres, hijos, en fin, y cónyuges, y entre otros... Si media amenaza, Ricardo... Queda exonerada, y por eso la han puesto en libertad, pero está imputada, bueno, ahora investigada, habrá que ver qué dice el juez cuando se juzgue. El juez acaba de desimputar, o sea, ha decidido no imputar como...
Es difícil comprender el papel de la esposa, sobre todo a lo largo del tiempo, y sobre todo porque, bueno, puedes creer y tienen una hija en común, a tu marido en el primer momento, pero cuando después de 500 días ves en los medios de comunicación esto, los antecedentes de tu marido, ¿cómo no vas a sospechar? Lo que ocurre es que, bueno, dura la ley, pero es la ley. Le habían tomado declaración, la Guardia Civil había estado con él. De hecho, él se puso en contacto con uno de los él es un hombre básico y primario, pero es listo. Tiene una listura, ¿verdad? Porque se mueve en su ambiente, en su hábitat, ¿verdad? Por eso no se mueve de ahí, ¿no? Claro, la ley del entorno, pero ese también ha sido su fallo, ¿verdad? No respetar el anclaje de seguridad. Es decir, ejercer donde vive, donde tiene su zona de confort y su anclaje, ha sido al final su perdición. Y efectivamente él se mueve como un gato, ¿verdad? Se sintió además vigilado, ¿eh? Sí, claro. Le tomaron declaración en varias ocasiones, se sentía vigilado, incluso, como nos dijo en la rueda de prensa el coronel de la Guardia Civil, las conversaciones que tenía en el coche y algún otro sitio que le tenían puesto micrófonos eran enlatadas. Es decir, él se daba cuenta, entonces hablaba para que le escucharan de tal modo para desterrar cualquier tipo de sospecha. Y entonces en ese escenario él se cree más listo que nadie, ¿verdad? Y llama a la Guardia Civil para ofrecerse, primero para sondear, oye, ¿me estáis siguiendo, sí o no? Y luego para ofrecerse como confidente, como delator, tanto en este caso como en el mundillo del narcotrapicheo, es decir, del pequeño tráfico de drogas. Prefería estar más cerca de los que le estaban vigilando, de los grupos de seguridad, que no saber. Bueno, él ya había sido detenido por trapicheo de drogas. Cuando yo te decía que a nivel policial un poco en este caso, ¿no? Era un traidor, es decir, el que lleva y trae los recados y tal y cual. Y conocía a guardias civiles y entonces pues quiso despejar las sospechas que había hacia él y por eso se ofrece no solamente para sondear qué tipo de información tenían sobre él, sino para despejar dudas y además ofrecer servicios a la Guardia Civil. Algo que me sorprende, imagino que no seré yo la única, es que, por ejemplo, los familiares directos de él, su madre, su hermana, hablan de él sin piedad. Sí. Quiero decir que no les tiene que pillar muy desprevenidos, ¿no? El perfil, la posibilidad... cualquiera de nosotros, Cristina, sí, nosotros desde fuera vemos que este hombre es un pájaro, que es un gato callejero, que es un buscavidas. Cómo la familia no va a conocer el perfil, al menos social y familiar y personal de este hombre. Naturalmente que sí. Lo que ocurre es que, bueno, la familia no siempre es responsable de lo que hace un miembro de esa familia, ¿no? Bueno, yo he visto efectivamente en los medios de comunicación cómo algunos parientes suyos, su hermana y su madre, bueno, pues le echan los perros y hablan de él de un modo, bueno, le llaman criminal y demás. Bueno, confiemos que eso sea sincero. Bueno, seguimos hablando sobre todo de la autopsia. Nos importa muy mucho, claro, como el proceso de la propia investigación. La autopsia de Diana Quer, los resultados, ¿se puede saber, se va a conocer mañana, si se estima que mañana salen las conclusiones, que ha sido estrangulada? ¿Cuál ha sido la manera en la que murió Diana Quer? ¿O si ha habido abusos sexuales después de más de 500 días? Sí, aproximadamente 500 días. Bueno, aquí hay una cuestión que es el efecto saponificación. Verás, cuando un cadáver está en el agua, ya sea agua salada o agua dulce, se produce a veces, no siempre, ese efecto. ¿Qué es saponificación? Es el caso de Diana, ¿no? Porque la tiró en un... Efectivamente, en un aljibe, en un pozo. El efecto saponificación significa que se hincha como una especie de sapo y la piel se vuelve como jabón debido a la grasa y también en menor medida a los gases. Es decir, se hincha. Bien, eso es bueno para cualquier tipo de marca que hayan podido causarle, bien sea defensiva o de otro tipo. Es decir, que si ha sido estrangulada, muy posiblemente el efecto saponificación se pueda ver. En cuanto a si han quedado evidencias o restos de una violación, depende. Ahora es muy difícil después de este tiempo poder determinar si ha habido violación ante mortem o post-mortem, que eso también puede ser importante en este caso.
Excepto si, bueno, ha habido pues muchísima violencia y entonces... ¿Se ha desechado el atropello, ¿no, Ricardo? Totalmente, sí, eso es una milonga. Se planteó así en un primer momento, pero se ha desechado. Eso es para salvar la honrilla. Claro, ¿no? pero ¿por qué se habla de, si no han salido todavía los resultados de la autopsia, por qué se habla de posible estrangulamiento? Bueno, porque ya hay una, es decir, cuando se hacen las autopsias... ¿Se ha filtrado no, hay un primer, digamos, preinforme, ¿verdad? Un avance, filtro, y entonces en ese avance, lo que han dicho los forenses, que son muy cautos, ¿verdad? No hay indicios racionales que nos indiquen que ha habido un atropello. No lo hay, no lo hay a primera vista. No obstante, por eso ahora están, bueno, pues haciendo un trabajo más avanzado. Se podría concluir la manera en la que murió, pero también se puede conseguir, después de los días transcurridos, a pesar de esa saponificación de la que nos hablaba Ricardo, que ha habido agresión sexual, abuso sexual. A ver, hay indicadores. El hecho de que la chica esté... Él dice... Su versión es la del accidente de tráfico. Bueno, absolutamente increíble, descartada, ¿no? Bien, lo cierto, lo empírico es que la chica se encuentra en un pozo, que está desnuda, que hay una o más bridas a su lado, que está el bolso y una prenda de ropa. Todo eso sugiere, es decir, si la has atropellado en un homicidio doloso, o sea, sin querer, perdón, culposo, sin querer, bueno, pues no tienes por qué llevarla a una nave, desnudarla, arrojarla a ese pozo y además aquellos efectos que te pueden causar problemas, como son algunos efectos personales de la chica. Es decir, eso indica que hay dolo, indica que seguramente ha habido algún tipo, o lo pretendió, de abuso sexual. Lo que no se sabe es si llegó a consumarlo o no. En todo caso, esto es presuntamente y tendrá que el informe forense decirlo y luego pronunciarse los jueces, ¿no? Todos estamos ávidos de conocer la defensa del propio encausado, Enrique Abuin. Su abogado ha sido cauto. Porque el abogado sí ha hablado de que si se demostrara que ha habido agresión o abusos sexuales, eso es lógico en los abogados, sobre todo los que tienen más experiencia. Un detenido tiene derecho a un abogado, sea cual sea su delito, o por execrable que sea su delito, ¿verdad? Pero el derecho de un abogado también es poder aceptar o no a su cliente. Este abogado, con buen criterio, ha dicho, bueno, si se trata de un accidente, yo te defiendo, pero desde luego si se trata de un homicidio con una agresión sexual, pues yo no te defiendo, búscate otro letrado, ¿no? Claro. Lo veremos en los próximos días, Ricardo. ¿Podría, entonces, Enrique Abuin ser condenado a prisión permanente revisable si se demuestra que fue violada, Diana Quer? Podría, pero se tienen que dar varios presupuestos. Uno de ellos es que haya sido abusada, en fin, violada, y como consecuencia de ello, luego el violador, el abusador, el agresor, haya acabado con ella para no ser reconocido o, en fin, en definitiva, que la haya matado. Ese es uno de los presupuestos que se recoge clarísimamente en el tema de la prisión permanente revisable. Habrá que esperar y verlo. Pero quisiera decirte una última cosilla. Comprender todo esto en un tipo que al final es un tipo gris, que es un tipo que es un buscavidas, que no es, ¿verdad?, Jack el Destripador, nos cuesta. Si era un tío normal y corriente, aunque fuera primario y no tuviera gran cultura, al final, cuando no comprendemos las cosas, ya sea desde el punto de vista policial, criminológico o de vecino de un barrio, hay una frase que lo define muy bien. Y es terrible, pero es así, la banalidad del mal. Eso, lo decías al principio, ¿no? Sí, las cosas son mucho más sencillas. Se acuñó en el proceso de Nuremberg. La banalidad. Cuando alguien dijo, ¿cómo alguien puede matar a millones de personas, gasearles y estar aquí tan tranquilo y además decir que cumplía con su deber? Dijeron, no, ¿es un loco? No. ¿Es un psicópata? No. Y alguien dijo, un abogado dijo, señores, esto es la banalidad del mal. Así es. Así es, pues así concluimos, Ricardo, esta exposición que queda a expensas de los datos de la autopsia. Habrá muchos. ¿Nos van a sorprender? Sí, seguramente. Va a ser difícil que se pueda demostrar, en fin, con fluidos o temas biológicos la violación, pero puede haber otros indicadores. En todo caso, esto va a dar muchísimos meses, ¿verdad?, a los medios de comunicación. Gracias, Ricardo Magaz, profesor de Criminología. A ustedes les agradecemos que hayan permanecido esta tarde con nosotros en directo. Vamos a ver, estará de nuevo con ustedes mañana en torno a las 6 de la tarde. Que sean felices.